Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gusto en saludarles. Son las 11 de la mañana en punto tiempo del centro de México y yo soy Carlos Lara Moreno transmitiendo desde la capital del país, sí, desde la Ciudad de México para todo el estado de Guanajuato, México y el mundo a través de la internet. Hoy vamos a platicar sobre el tema de los videojuegos. No creo que le vamos a dar recomendaciones sobre cuáles son los mejores, aunque a lo mejor sí lo podríamos hacer, pero hoy vamos a platicar sobre el aspecto social, sobre la democratización de las tecnologías en torno a los videojuegos. Por ello vamos a platicar con un investigador del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Por qué los videojuegos democratizan el acceso a la tecnología? Esa es la pregunta que vamos a tratar de resolver el día de hoy en esta hora 11. Así iniciamos. Pues de acuerdo con el Instituto Federal de las Telecomunicaciones, en el 2021 se estimó que la industria de los videojuegos superó 300 mil millones de dólares. Había 2.700 millones de gamers, es decir, de estos jóvenes que ahora dan y gustan por jugar con los videojuegos en todo el mundo. Para el 2023, para finales de este año, se estima se habrán sumado 400 millones de nuevos jugadores. México es el 10º mercado más grande en el ámbito global y el mayor de América Latina, aproximadamente 76.7. Ya el investigador, el doctor que tenemos de invitado, nos va a decir si más o menos es la cifra o no, o es más o es menos. 76.7 millones de videojugadores generando ingresos calculados de 2.300 millones de dólares. En esta hora 11 está con nosotros el doctor Alfonso Gastelum Strozzi. Él es investigador del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Alfonso Gastelum, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí en esta hora 11. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Doctor, pues bueno, pues vámonos por partes como ya es tradición en este programa. A ver, para tener un poco claro sobre el contexto y el que el auditorio pueda entender de dónde es que vienen los videojuegos, cuál es la historia de los videojuegos, a manera de introducción, para posteriormente poder platicar sobre este tema que nos converge, que nos reúne, sobre el tema de la democratización, ¿no? El acceso a los videojuegos democratiza la tecnología. Si usted nos pudiera dar un breve contexto sobre este asunto, doctor. Sí, claro, los videojuegos inician porque siempre existe lo lúdico en el trabajo, ¿no? Siempre existe una forma de usar la tecnología para divertirnos. Creo que eso es parte de la naturaleza de los humanos. No importa que tengamos a la mano una piedra, una rama, estemos en el río, donde sea, los humanos siempre vamos a encontrar una salida lúdica, una salida que nos divierta. Entonces, cuando empezó a haber sistemas que permitían analizar señales digitales, y teníamos una salida digital, pues ingenieros empezaron a reprogramar estas máquinas para poder tener los primeros juegos de Pong, donde la pelotita iba botando de lado a lado, tipo tenis, ¿no? Y de ahí en adelante, pues los videojuegos empezaron a ser una forma de inicialmente expresar de manera digital cosas que ya hacíamos de manera no digital, ¿no? Los primeros videojuegos eran, por ejemplo, historias, no sé si algún día han leído uno de estos libros donde uno puede ir seleccionando lo que pasa en la historia y pasa a diferentes páginas, y entonces uno tiene su propia experiencia de lectura de acuerdo a las decisiones que tome. Bueno, por los primeros videojuegos pues empezaban a hacer eso, ¿no? Eran videojuegos donde uno era una aventura que iba navegando una escena. Y de ahí, pues, supongo que lo que empieza a ser muy interesante para muchas personas es cuando Atari empieza a sacar una consola que puede estar en cada casa. Tiene gráficos que creo que ahora los videojuegos de ahora se reirían de lo que llamábamos gráficos en esas épocas. Pero bueno, tienen que entender que los gráficos sean una forma de representar movimiento, de representar colores, de representar un cambio en una escena que iba de la mano del jugador. Y eso fue lo que cambió el mundo. Porque por primera vez teníamos una expresión que, a diferencia de una película, una obra de arte, un libro o música, era la persona que estaba interactuando con esa media modificaba cómo esa media se comportaba, ¿no? No quiere decir, obviamente, hoy tenemos teatro dinámico y obras de arte donde el público está ahí presente y interfiere, pero tal vez los videojuegos fueron los primeros en que le permitieron a muchas personas observar que podían ellos cambiar cómo sucedía la historia enfrente de ellos, ¿no? Claro, con muchas restricciones que han ido cada día siendo menos y menos, ¿no? Hoy en día videojuegos
por ejemplo, como Baldur's Gate, el nuevo, pues cada jugador puede contar su propia historia de una manera muy abierta. Y la historia de los videojuegos va muy de la mano con la historia de la tecnología. Conforme los videojuegos empezaron a hacer algo que daba ganancias sustanciales a las compañías, varios ingenieros empezaron a ver la forma de mejorar cómo se presentaban estos videojuegos ante el jugador, cómo mejorábamos los gráficos, cómo mejorábamos el número de enemigos en pantalla. Y a la larga, curiosamente, llevó a la generación de lo que ahora llamamos las tarjetas gráficas, que los científicos usamos hoy en día para hacer ciencia. Hoy en día, gracias a los videojuegos y a la tecnología que desarrolló para videojuegos, científicos pueden hacer simulaciones que costarían millones de pesos hace 20 años y ahora lo podemos hacer por 10,000, 20,000 pesos en nuestro hogar. Podemos tener laptops donde podemos simular el flujo sanguíneo del cuerpo humano, donde, por ejemplo, yo cuando estaba en mi doctorado simulaba microflujos para ver cómo los contaminantes viajaban a través de la Tierra, y eso lo hacía en mi laptop. Y eso, a mis profesores que me enseñaban eso era imposible para ellos. Para ellos, para poder hacerlo, tenían que tener acceso a grandes universidades con grandes sistemas de cómputo y tener el permiso de usarlo. Entonces, una de las cosas, como lo mencionas al inicio, la democratización de la ciencia y la tecnología viene por la reducción del costo de poder tener acceso a esas tecnologías a un número mayor de personas. Y ahora con los celulares, pues eso todavía está más disperso en la población, ¿no? Sí, porque al final de cuentas, bueno, nosotros, como usted ya lo mencionaba, ¿no? Nosotros llegamos a jugar el Atari, ya después llegó el Nintendo, ¿no? Y quien lo tenía, pues era porque se sentía o estaba dentro de la clase alta, ¿no? En nuestros tiempos, ¿no? ¿No? Porque pues no era muy común que alguien tuviera. Y estamos hablando apenas desde el siglo pasado, ¿eh? Porque nosotros somos del siglo pasado, y era el tener lo máximo, ¿no? Y además, como ya lo decía usted, ahora a estos años, a partir del año 2000, con la llegada de las consolas y de los celulares, pues todo esto ha tenido un ritmo de crecimiento aceleradísimo, doctor. Sí, y bueno, sigue siendo un problema para muchos grupos sociales el acceso a esta tecnología, sigue siendo algo que tenemos que resolver, sigue siendo de interés, discusión con políticos, por ejemplo, sobre que entiendan que el acceso a estas tecnologías no solo es superficial, ¿no? Porque a veces los videojuegos se asocian con características negativas, no con características positivas. Pero tienen que entender que, por ejemplo, personas como yo estamos haciendo ciencia hoy en día porque somos nerd que crecimos con los videojuegos. Eso nos dio un mundo diferente. Yo soy de un pueblito de Nayarit, pero en mi ranchito de Nayarit, gracias a mis padres, tenía una computadora y tenía mis consolas. Y eso cambió quién era yo como persona, gracias a el acceso que me dieron mis padres. Pero tenemos que entender que estas tecnologías deben de estar democratizadas y llegar a más personas y que uno puede tener videojuegos más interesantes, que no todos los videojuegos son violentos y que puedes uno tener simulaciones de cosas interesantes que introduzcan cultura, por ejemplo, a las personas. Pero también darnos cuenta de que estos espacios o grupos a los que no estamos llegando, nos estamos perdiendo de sus historias, nos estamos perdiendo de sus experiencias. Mientras más personas diversas se aproximen a los videojuegos, pues también vamos a tener más visiones de lo que es el mundo, que es una de las cosas padres del videojuego, ¿no? Uno puede experimentar lo que otras personas viven, ¿no? A lo mejor alguien que viene de una situación rural puede crear videojuegos que nos dejen ver cómo ve el mundo esa persona. O alguien que pertenece a alguno de los grupos, por ejemplo, una persona trans nos puede dar la experiencia de lo que es vivir bajo sus propios ojos, ¿no? Eso es a veces lo que las personas cuando estos videojuegos pierden, esta idea de que Claro. permiten a personas creadoras y muchos de ellos artistas darnos una visión que no pudiéramos experimentar nosotros en el mundo real y nos permite un poco vivir lo que ellos experimentan. Y es por eso que mientras más gente tengan acceso a este tipo de tecnología, pues podemos esperar más historias y más diversidad y escuchar más puntos de vista de cómo las personas perciben al mundo. Interesante este planteamiento y yo quisiera que sigamos platicando para el siguiente bloque. Déjeme hacer una pequeña pausa, doctor. Estamos platicando con el doctor Alfonso Gastelum Strozzi, investigador del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México, sobre este tipo a seguir hablando sobre la democratización de la tecnología.
uno creyera que a lo mejor simplemente son exclusivos para los jóvenes. Sí, son exclusivos, pero yo creo que es para todos, ¿no? El que todos tengamos el derecho de poder crear y hacer cosas, ¿no? Y sobre todo este avance tecnológico. Creo que nosotros aprendimos a jugar con el Atari, y yo en lo particular ahora me siento frente a mi consola y hay cosas que hasta me superan, ¿no? Y ahora ya hay cosas hasta de la realidad virtual, ¿no? Entonces yo quisiera que platicáramos más adelante sobre este asunto. Déjeme hacer una pausa, doctor, no se vaya y no se vayan ustedes, estamos en vivo en esta hora 11, estamos hablando sobre el proceso de la democratización con el uso de las tecnologías. Vamos, una pausa, esto es hora 11, vamos y venimos. Especialistas revelan que más del 80% de los accidentes se pueden evitar, ya que en ellos interviene el factor humano. Renegociar esa relación. Te escuchamos, por Sí, totalmente los alimentos ultraprocesados. un error, el que cometas, o se enferma o necesita... sino negociar. Así es, tener una plática conciliatoria. Hablemos de prevención, de lunes a viernes, en punto de la 1 de la tarde por el 4.2 de TV4. El mundo del cine en toda su variedad guarda grandes éxitos que abarrotaron taquillas, con presupuestos millonarios y varios años de producción. Good night, honey. Pero también están aquellas películas incomprendidas, sin grandes efectos especiales o actores de renombre, que cautivan y marcan a la audiencia de forma especial. Cinematografía que es una escultura, una pintura o un libro que es simplemente contado a través del celuloide. Cine de arte. Cine especial del 4.2. Lugares, diversión y un fascinante viaje por la curiosidad. Lo encontrarás aquí. Aprenderemos de muchas culturas. No te lo pierdas. Escápate, todos los sábados a las 6:30 de la tarde, por TV4. En la azotea tenemos el mejor contenido, la mejor música los mejores invitados y los mejores conductores. De lunes a viernes tenemos una cita. A las 10:30 de la noche por la multiplataforma de TV4. 4.2 de televisión abierta y Facebook Live. ¡No se lo pierdan! Pues estamos de regreso en esta hora 11. Muchísimas gracias por permanecer con nosotros en este programa. Estamos hablando sobre pues la democratización de la tecnología, cómo es que los videojuegos ayudan a esto, a democratizar también el acceso al Internet, a las telecomunicaciones, a estos aparatos, teléfonos celulares, que ahora ya todos, ¿no? Tenemos un teléfono celular.
y ahora a raíz de la pandemia, pues se volvió ya no necesidad, sino técnicamente una obligación, sobre todo pues para los jóvenes, ¿no? Los jóvenes que tienen que estudiar, y es ahí donde juegan. Si usted se sube al transporte público, o si usted ve, acá en el metro, en el metrobús, ¿no? Muchos jóvenes vienen jugando con el celular, ¿no? Y cuando hablamos de democratización tecnológica, estamos hablando de que en la actualidad la tecnología, el acceso al internet, las telecomunicaciones, pues no son exclusivas solamente para la juventud, como en algún tiempo se creía por lucha generacional entre aquellos que crecieron con la tecnología a temprana edad y los que no lo hicieron. Se establece también que la tecnología es para todos los sectores de la población. Ya lo mencionábamos, el rápido avance de la tecnología ha hecho procesos más eficientes, como ya nos los explicaba el doctor Alfonso Gastelum Strozzi, investigador del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, para adaptar modelos, ¿no?, de servicio y atención. De igual forma, los gobiernos se siguen sumando a las tendencias, ¿no? También vamos a platicar de esto, sobre este asunto. Y ahora, bueno, pues el acceso a los videojuegos, no sé, doctor, si usted lo considera así, ¿no? Hablamos sobre democratización de la tecnología y ya lo mencionaba usted en parte, pero los videojuegos con los jóvenes, ¿no? ¿Cómo es que ayudan a que se concrete este tema? Porque al final de cuentas tenemos una brecha todavía digital muy amplia, ¿no? Digo, porque no todos, ¿no? O sea, en las zonas urbanas a lo mejor podemos tener el acceso, en zonas rurales todavía no. Entonces, aquí, ¿cómo hablamos de la democratización de la tecnología y cómo es que los videojuegos ayudan a que se concrete en este tema? Sí, muchas veces creo que lo vemos un poco al revés. Decimos, los juegos solo son para este grupo de personas. Pero a veces cuando existe un mercado muy fijo, la gente que produce los productos para este mercado solo produce para ese mercado, ¿no? Y entonces una de las cosas que estamos viendo por ejemplo, con el nacimiento de los estudios independientes, es que puede haber estudios independientes que producen un juego que no está pensado en el gran mercado, que está pensado para un grupo más pequeño de personas, pero suficientemente grande para mantenerlos siendo un negocio sustentable. Y entonces lo que podemos empezar a ver es de que si damos oportunidad a más personas, sin importar su grupo de edad, y esas personas les facilitamos las herramientas para crear y dar a conocer sus experiencias, pues nuevos mercados van a empezar a aparecer, como ya nuevos mercados han aparecido con los nuevos grupos que se están integrando a esta media. Y entonces podemos pensar en que parte de que seamos más abiertos a un grupo más grande de personas es precisamente darle oportunidad a creadores de diferentes grupos de edad, la oportunidad de tener herramientas con las que ellos puedan contar sus historias, cuyas historias, al estar más cercanas a las personas de su misma edad, puede que le llamen la atención a este grupo. Y lo vemos con juegos como Sudoku, ¿no? En donde dicen las personas, bueno, esto es para mantener tu agilidad mental. Entonces, bueno, mis tíos más grandes o así las personas más grandes de mi familia, pues juegan Sudoku porque tienen este interés, porque tienen esa preocupación de mantener su agilidad mental. Pero esto es solamente un ejemplo, es solamente una de las formas en las que vemos que las gentes de cualquier edad pueden disfrutar un videojuego. Lo que pasa es que luego no los consideramos dentro del espectro del videojuego. Pero prender tu celular y jugar Sudoku o jugar un juego de palabras, estás jugando un videojuego. La pregunta sería, si damos más espacios a los creadores de estos grupos de edad, ¿qué otras cosas más interesantes podrían hacer que complementen a juegos como el estilo de Sudoku, ¿no? Y en eso, por ejemplo, los gobiernos pues también pueden ser participantes, ¿no? En programas asociados a enseñar a las personas a aprender a hacer videojuegos. Recuerdo muy bien, por ejemplo, en las áreas STEAM, cómo se menciona la diferencia de género, ¿no? Cómo hay más hombres que mujeres y muchos programas que han nacido en la computación, que es mi área específicamente, para incrementar el acceso a mujeres a nuestras áreas. Y a veces las personas me preguntan, ¿para qué hacer ese esfuerzo, no? ¿Por qué las mujeres y los hombres están de allí? Bueno, es de estos sentimientos, ¿no? A veces que encontramos de programas de esto. Y la respuesta puede ser muy diversa, pero una de las respuestas muy fáciles es que mientras más perspectivas tengamos, que vienen de diferentes grupos que forman parte de la sociedad, más diversas son las soluciones que encontramos. En la ciencia eso significa tener más ideas para solucionar problemas de la sociedad. Y en el mundo de los videojuegos y del arte, pues tener
más perspectivas que muestren cosas interesantes y novedosas a las personas que los grupos tradicionales no habían pensado, que los grupos tradicionales que dominan los espacios, al no ser parte de su vivencia, al no ser parte de sus experiencias, pues no los transmiten. Y lo que hemos visto ahora con mayor acceso a los creadores independientes, que son más diversos, pues es que empezamos a ver experiencias que ya jugadores tradicionales como yo dicen, pues mira, yo nunca había pensado que un videojuego pudiera ser así. No nunca había pensado en esta historia ni en esta forma de contar una experiencia, pero interesante, la puedo tratar de entender, ¿no? Y como dices tú, a veces ya cuando uno es más grande le cuesta a uno más tiempo, pero, ok, te cuesta más tiempo, pero aprendiste algo, ¿no? Eso es todo, ¿no? Esa es la idea detrás de esto. Facilitar la creación de videojuegos ha ayudado bastante. Las herramientas modernas facilitan mucho la creación de un videojuego. La programación ya no es tan necesaria, ¿no? La programación dura como la que sabemos los de mi área. Gente que no sabe programar como yo puede hacer un videojuego. Y puede hacer un mejor videojuego que el que yo pudiera hacer. Porque no se trata solo de la habilidad de programar, se trata de la habilidad de contar algo, de transmitir una experiencia, ¿no? Y hay gente que tiene menos habilidad de programar, pero tiene más habilidad contando historias, ¿no? Doctor, entonces, a ver, usted ya lo mencionaba, y creo que yo ya lo mencionaba también antes de irnos a la pausa en el bloque anterior. Ahora los jóvenes tienen acceso a mejores tecnologías que a lo mejor la teníamos nosotros, ¿no? Ahora el acceso a los teléfonos, ¿no? A la computadora, a la internet, ¿no? Ahora ya todo mundo en cualquier casa hay internet. ¿Cómo es que los jóvenes están irrumpiendo en este tema? Es como, no sé cómo decirlo, si existen grupos, ¿no? Para poder fomentar esta creatividad, ¿no? Para la creación de videojuegos, ¿no? En nuestro país, ¿no? ¿Cómo está este asunto? Bueno, supongo que hay diversas formas de este tipo de grupos. Por ejemplo, están los que nacen de las universidades, ¿no? En la UNAM, por ejemplo, de trabajo, pues hay jóvenes interesados en estos temas y forman sus propios grupos, ¿no? Más allá de los académicos, es una iniciativa de ellos. O, por ejemplo, en mi experiencia de otras universidades conozco, ¿no? La Universidad Panamericana, pues también al tener una carrera de videojuegos, sus mismos alumnos tienden a tener ideas y a trabajar en estos temas. Pero también hay jóvenes que están fuera de mi área, de mi mundo de la academia, y ellos por otros medios, por otras formas, hacen este tipo de grupos. Y una de las ventajas que tenemos y de las libertades que se tienen a los creadores modernos, pues como decía, es el Internet, los foros de Internet. Los mismos, hay videojuegos que permiten, por ejemplo, la creación de lo que llamamos mods, de lo que son modificadores, son pequeños paquetes que modifican el juego y mucha gente inicia así. Son foros, clubes, fans del videojuego específico que generan nuevo contenido para este videojuego. Y esa experiencia los lleva en un futuro a ser creadores de videojuegos. Entonces existen como varias áreas de donde uno puede desarrollar. Están desde las académicas, como les decía, que nacen en las universidades, pero también están las que están fuera de la academia, estos foros de discusión, donde jóvenes, a veces muy, muy jóvenes, ¿no? Jóvenes de preparatoria o menores, están creando contenido ya, y eso los lleva a ser creadores independientes y muchos de ellos ni siquiera pasan por la formatividad de la academia, sino su experiencia a través de lo laboral, y llegan a ser creadores de videojuegos y a lo mejor luego regresan a la academia para terminarse de formar. Existen muchos detonantes para esto y el Internet ha sido la gran ventaja de ahora, ¿no? YouTube, los foros, uno puede aprender lo que quieras en Internet, ¿no? Eso ha cambiado bastante las libertades de las personas a aprender. Sí, sobre todo yo creo que ahora el acceso a la internet, creo que ahora todo el mundo tenemos información, se nos abrió más la mente, ¿no? Se abre más la mente ahora, y creo que ahora todos, insisto, todos tenemos un teléfono celular. Antes era pues no era tan novedoso, ¿no? Era un lujo, ¿no? Ahora ya es un accesorio más de la forma de como sea, ¿no? El celular. Pero bueno, doctor, déjeme hacer una pequeña pausa. Vamos a platicar sobre, si usted lo considera pertinente, platiquemos sobre el tema de la industria de los videojuegos en nuestro país. Si usted tiene los datos de cómo es esta industria, ¿no? Porque es una industria pujante. Y yo quisiera que habláramos sobre también el papel de los jóvenes, el papel que está tomando México en este sector, porque según se dice, México también está teniendo, como ya lo decíamos, una participación importante en la generación
¿no? De estos productos. Déjeme hacer una pausa, no se vaya, y usted tampoco se vaya, quédese con nosotros. Estamos hablando sobre cómo es que el acceso a los videojuegos democratizan, ¿no?, las tecnologías. Vamos a hablar sobre ya lo mencionaba el doctor Alfonso Gastelum Strozzi, investigador del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, que los videojuegos pueden ayudarnos también a solucionar la vida en ciertas cuestiones, ¿no? En la rama médica, en otras especialidades pueden ayudarnos, y esto vamos a platicar con él al regresar de esta hora 11 de esta pausa. No se vaya, síganos en nuestras redes sociales, estamos en todas: Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Síganos, compartan nuestro material, denos un like y déjenme hacer la pausa y regresar con ustedes. Esto es la hora 11.